Sé que si eres hijo de Dios, tienes un propósito y un llamado en el Señor. La pregunta es, ¿será que está pasando el tiempo y Dios no ha dicho lo que dijo que iba a hacer contigo? ¿Será que Dios no te está utilizando en este tiempo o no como tú quisieras? ¿Será que hay algún impedimento o impedimentos que estén generando este estancamiento? Descubre en este mensaje los enemigos de la visión, aquello que Dios quiere transmitir a tu vida para que avances. Quédate conmigo. Mi nombre es Edwin Aponte y quiero compartirte brevemente este mensaje, los enemigos de la visión. Nehemías capítulo 1, versículo 1 y 3 dice de la siguiente manera. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. ¿Alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de escuchar la historia de Nehemías y cómo este hombre restauró de una manera valiente, prodigiosa, las murallas de Jerusalén y tuvo un liderazgo y un impacto tremendo que logró unificar a la nación? Pero en estos 3 primeros versículos que te acabo de leer, hay ciertos personajes que por lo general no se nombran y también nos dan una gran lección. Y es el remanente, ese pequeño grupo que se encontraba en Jerusalén, después que Jerusalén había sido destruida por el rey de Babilonia, que este fue Nabucodonosor. Hubo un remanente que escapó, dice la Biblia, ¿sí? Algunos perdieron allí a sus familias, otros vivieron grandes desgracias, otros experimentaron dolores muy fuertes, pérdidas económicas, entre otras cosas, ¿no? Y dice la Biblia que este remanente luego volvió y comenzó a habitar allí en Jerusalén, en una Jerusalén derribada con unas murallas destruidas. Van unos mensajeros de Nehemías a Nehemías y le dan el reporte y le dicen, muchos de nuestros hermanos están en gran afrenta, en gran dolor y en gran abatimiento. Y Nehemías, esto fue lo que le hizo reaccionar. Pero mientras yo leía esta historia, a mí me llaman la atención muchas cosas de la palabra de Dios, y este es uno de esos aspectos. ¿Por qué Dios no levantó al remanente? Si Dios tenía un propósito establecido con ellos, si quería restaurar a Jerusalén, ¿por qué inquietó a Nehemías, estando muy lejos de la capital? Y ellos que estaban allí, cimentados en ese lugar, ¿por qué no tuvieron la iniciativa? ¿Por qué Dios no depositó la visión en sus corazones? ¿Qué pasaba en ellos? ¿Qué impedía que la visión del rey se restaurara sobre ellos? Dios tenía un propósito en Jerusalén, evidentemente, y quería nuevamente levantarla, pero ¿por qué no utilizarlos a ellos? Y es allí, haciéndome esas preguntas, hablando con el Espíritu Santo, es donde se vinieron estos 6 impedimentos que estancan la visión sobre un líder y sobre un hijo de Dios que quiere caminar bajo la cultura del reino. Y aquí te van estas 6 impedimentos o estos 6 desafíos o problemas que presenta una persona a la hora de querer buscar e insistir en su llamado. El primero es incredulidad. Quiero que te ubiques conmigo en la historia por un momento, ¿sí? Llega Nabucodonosor y los destierra. ¿Cuánto mal les causó? ¿Cuántos de ellos no quedaron quizás traumados por todo lo que perdieron a nivel económico, a nivel familiar? Muchos sufrieron ultrajos muy grandes y creo que eso se metió en sus corazones, porque precisamente la incredulidad se alimenta de la realidad. La incredulidad se alimenta de los desastres. La incredulidad se alimenta de lo que no está resultando. Y cuando nosotros vemos y ponemos mucho nuestra mirada y nuestra atención en aquello que no está saliendo y no está funcionando, nuestro corazón se endurece. En vez de creer más por ello, lo que hacemos es dudar más de ello y de que esto pueda ser posible. Quizás ellos, al ver tanto trauma, dejaron de creer que Dios iba a hacer algo posible en su vida.
Y quiero hacer una distinción aquí. Hay una realidad que tú estás pasando, que estás padeciendo, que puedes estar viviendo a nivel económico. Quizás hay una realidad que tú dices a nivel familiar y ves la misma ruina y los mismos escombros de Jerusalén sobre tu casa. Quizás lo puedes ver sobre el matrimonio, sobre los hijos que están en desobediencia. Es posible que lo veas en un ministerio que no fructifica, que no florece y en una nación que aparentemente no quiere avanzar. Pero que no permitas que esos escombros se transformen en incredulidad en tu corazón y te tranquen la visión de lo que Dios quiere hacer. Porque por más que Dios quiera hacer algo en algún lugar, no lo puede hacer si no hay una fe que se conecte a ese propósito. Hay una realidad que vives, pero hay una verdad más grande por la que debes aprender a vivir. La realidad es que muchas veces estamos quebrantados y enfermos. La verdad es que Cristo pagó en la cruz del Calvario por cada uno de nuestros quebrantos. La realidad es que la familia a lo mejor está desunida, está rota, está dañada, pero la verdad es que Cristo nos dijo y te ha dicho, tú y tu casa van a ser salvos. Vive por la verdad y vas a alimentar la fe de tu corazón. Supera la realidad con la verdad que Cristo te ha dado. No te quejes por lo que estás viviendo. A veces nos quejamos por los lugares donde Dios nos colocó. Hubiésemos querido a lo mejor un mejor país, una mejor oportunidad de trabajo, nacer en una familia diferente, que nuestros hijos hayan salido de una forma distinta, una iglesia, un pastor diferente. No te quejes donde fuiste colocado, y más si hay sequedad o hay escombros. Quiere decir que tú tienes un propósito de restauración y que Dios te va a utilizar como canal de bendición para levantar el lugar donde tú estás. Isaías capítulo 61, que a lo mejor lo has escuchado, que dice: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido, y comienza a mencionar las cosas para las cuales fue ungido. Pero el versículo 4 me llama la atención, que dice que el Espíritu Santo estaba sobre él también para reedificar ruinas, para levantar asolamientos, para restaurar ciudades arruinadas, levantar los escombros que derribaron generaciones atrás. Fíjate que donde hay caos, Dios te ha llamado como líder de influencia para marcar el cambio y la diferencia. Así que en vez de llenar tu corazón de incredulidad, cree que tu propósito tiene que ver con el caos que estás viendo a tu alrededor para hacer solución en medio de ello. El segundo impedimento que tenían este remanente, estas personas que estaban allí en Jerusalén, era la costumbre. No hay nada peor que acostumbrarse a vivir en medio de escombros y destrucción. Y quizás tú te preguntas, ¿puede haber alguien que de verdad se acostumbre a vivir mal, se acostumbre a estar en un lugar donde Dios no le ha mandado, que se acostumbre a vivir entre ruinas y escombros, teniendo un propósito sobre su vida y pudiendo hacer algo? Y te sorprenderías saber la respuesta, y la respuesta es sí. A veces aceptamos la ruina como parte de nuestra herencia. Aceptamos el abandono, la soledad y las miserias como parte de nuestra herencia. La Biblia dice que nosotros padeceremos a causa de la justicia. Es cierto, pero no estamos arruinados, no estamos abandonados, no estamos solos, no estamos quebrantados o quebrados, destruidos. En Dios siempre tenemos esperanza y somos esperanza para los demás. Así que no te acostumbres. Cada día decide marchar y seguir adelante. Nehemías no se acostumbró. Fíjate que recibió el reporte y decidió tomar acción. El conformista acepta la realidad como su verdad. El visionario, por medio de la verdad, transforma la realidad. Tercer impedimento: estrechez de mente y de espíritu tenían estas personas. Ellos vieron la gran ruina, la desesperación que había, la falta de recursos, y ellos se enfocaron en eso. Dijeron, aunque quizás tengamos el anhelo y el deseo de construir, ¿con qué vamos a construir? Quizás tú estás planteándote en este momento, está bien, yo tengo un llamado de parte de Dios, pero ¿cómo lo voy a hacer? No tengo los recursos, la capacidad, la sabiduría, la inteligencia. Quiero edificar familia, pero ¿cómo lo voy a hacer? No tengo casa, no tengo carro, no tengo oportunidades de trabajo. Y ellos
crearon una estrechez de espíritu y de mente. Por eso no fueron catalogados por Dios para ser utilizados. Porque Dios siempre llama a personas que no tienen, precisamente para Él darle. Él es el que nos da los recursos. Cada vez que Dios da una visión, Él envía y prepara la provisión para esa visión. Así que no tienes que preocuparte por la provisión. Cree la visión de Dios y cree que Dios te va a sorprender. Él te va a ayudar en todo lo que necesites si esa misión que estás haciendo es para Cristo. No veas los recursos limitados que tienes. Mira al Dios ilimitado que está gobernando tu vida. ¿Qué hizo Nehemías? Nehemías no se detuvo como lo hicieron estos hombres. Él tomó una decisión totalmente diferente. Y él se metió a orar, buscó la presencia de Dios y creyó que iba a recibir toda la provisión. Impedimento número 4 para que la visión de Dios se realice en tu vida. Decadencia espiritual. Toda esta gente, a causa de la desgracia, decayó espiritualmente. Te aseguro que no buscaban a Dios, o por lo menos no como debían, porque quien busca a Dios como debe se impregna de la esencia de Dios y aún en medio de caos puede ver solución y bendición. Pero ¿qué hizo Nehemías? ¿Te recuerdas? Ahí mismo en el capítulo 1, clamó a Dios, se metió en ayuno. Dicen algunos teólogos que pudieron haber sido algunos 3 meses más o menos que tuvo él clamando a Dios, buscando dirección, ayunando, buscando la gracia de Dios, y Dios le levantó. En este tiempo refuerza tu vida espiritual, tu búsqueda en el Señor, porque así te vuelves candidato para que la visión de Dios se cumpla sobre tu vida. El quinto impedimento fue que esta gente vivió en la carne. Esta gente dejó de caminar por las promesas de Dios. Había una promesa que le había hecho Dios al pueblo a través de Moisés en Deuteronomio, que le dijo: cuando ustedes pequen, ciertamente yo los dispersaré por todas las naciones del mundo. Pero si se arrepienten de todo corazón, aunque estén muy lejos, yo los volveré a reunir y a traer. Ellos no recordaron esas promesas, ellos aceptaron su realidad. Sin embargo, Nehemías, cuando ora en el mismo capítulo 1, al final, te voy a desafiar a que tú lo puedas leer, él le recuerda esa promesa a Dios: Señor, nosotros hemos pecado contra ti, pero tú has dicho que vas a tener misericordia de nosotros si nosotros nos volvemos a ti. Él hizo uso de la promesa. No vivas por lo que estás atravesando, vive por las promesas de Dios. ¿Qué te ha dicho Dios que necesitas recordar en este momento? No vivas por tus propias fuerzas. Vivir en la carne es vivir por la fuerza. Y en las fuerzas no tenemos frutos ni santificación. En cambio, vivamos por el Espíritu y seremos candidatos perfectos para que la visión de Dios se desarrolle sobre cada uno de nosotros. Y sexto y último impedimento que tenía esta gente: tenían opresión demoníaca. A mí siempre que leemos la palabra, me encanta visualizarla, analizarla, meditarla, como dice la Biblia, digerirla, meterme en los personajes, pensar qué pudieron haber hecho, qué no. Y meditando esta historia, yo llegué a la conclusión de algo. Quizás, tan solo quizás, alguna de esas personas que estaban allí pudieron haber iniciado el levantamiento de las murallas. Quizás hubo uno que dijo: pero vamos a hacerlo, nosotros no podemos vivir en esta condición. Y como a lo mejor no falta siempre algunos de entre el grupo que diga: estás loco, ¿cómo vas a hacer eso? El rey nos va a aniquilar, tenemos enemigos a nuestro alrededor que pueden ir a decirle al rey, y hasta aquí llegaría la historia, no podemos hacerlo. Y me imagino que aquel que se quiso levantar, se le apagó el espíritu con todo aquello que le dijeron sus compañeros. Tenían enemigos a su alrededor. ¿Y por qué yo presumo esto? Porque cuando Nehemías llega al levantamiento y logra unir al pueblo y se levanta la edificación, inmediatamente aparecen los enemigos. Sanballat y Tobías con los árabes y otro grupo de personas. Israel tenía enemigos alrededor que estaba viendo las acciones que ellos hacían. Y ellos lo amenazaron y le dijeron: ¿y qué tratan de hacer de ustedes? ¿Se les permitirá nuevamente adorar? Le estaban diciendo los enemigos. ¿Acaso esto lo sabe el rey? Y me encanta la respuesta de Nehemías, que está en Nehemías capítulo 2, versículo
2:20. Mira esta respuesta maravillosa que tú tienes que aprender a decirle a las tinieblas cuando se levanten en tu contra. Porque cuando empieces a caminar al propósito de Dios, a veces parece contradictorio, ¿no? Caminas con Dios bajo el llamado de Dios y tienes más oposición, pero vas a tener más unción y fuerza en Cristo Jesús para poder vencer. Mira Nehemías 2:20. Les dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Él les está diciendo, Dios nos comisionó y de aquí nadie nos mueve. No te dejes intimidar por el enemigo. Si estás empezando a caminar en Cristo y estás empezando a caminar con Dios, o quizás en tu llamado, en el liderazgo, en tu pastorado, en una asignación para Dios, las tinieblas van a querer levantarse, pero no tengas temor, no te intimides, no te dejes amedrentar y amenazar. Sigue creyendo y sigue diciendo, Dios me llamó, Dios me sustenta. Dios me llamó, Dios va a hacer que yo llegue hasta el final. Dios es mi escudo, mi fortaleza, y ustedes no tienen ni parte ni suerte en este asunto. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Quita estos 6 impedimentos de tu vida y la visión que Dios ha puesto sobre tu cabeza va a empezar a desarrollarse y Dios te levantará, te bendecirá y serás bendición para muchos. Si este mensaje te gustó, espero que puedas compartirlo, puedas suscribirte, que puedas darle me gusta, comentar, ver qué te pareció y qué más le pudieras añadir a este mensaje para que juntos caminemos hacia ese propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Así que Dios te bendiga. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao.